La idea un poco es presentar lo que hacemos en Matrística. Matrística fundamentalmente, como dice Humberto y Jimena, somos un laboratorio humano en donde nos dedicamos a investigar, a desarrollar e implementar procesos de transformación cultural en organizaciones y comunidades humanas. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en Matrística desde los fundamentos de la biología cultural, trabajo que Humberto y Jimena han venido desarrollando en los últimos 16 años y que muchos de ustedes a lo mejor han tenido la oportunidad de ver en charlas, conferencias, etc. Lo otro es que en esta oportunidad no va a haber PowerPoint, no va a haber nada, sino que va a haber una presentación de Jimena con Humberto en términos de lo que ellos llaman innovación ética humana, respecto a cómo esto debe ser entendido en las organizaciones y fundamentalmente, y aquí es la invitación a ustedes, a las preguntas que ustedes tengan. A las preguntas que ustedes tengan sobre los temas que ellos van a tratar y un poco también las preguntas que yo le vaya haciendo, ya que soy el moderador de este evento. Nos damos 2 minutos hasta que llegue Jimena y Humberto. No sé si quieren aprovechar un poco, porque ya sé que llevan esperando harto rato, pero nos damos 2 minutos y de ahí comenzamos inmediatamente con la presentación. Gracias. Gallero, Gallero, G-A-G-G-E-R-O. ¿Mm? Cristóbal, @matriz. No, está bien, sí, tengo que parar. Sí, yo voy a hacer una introducción, una pregunta y ahí vuelvo. Bueno, como decía, Matrística, hablar de innovación desde los fundamentos de la biología cultural. Entonces, los dejo a ustedes para ver qué tienen que contarnos en esta mañana de día lunes. Wow. ¿Usted tiene micrófono? ¿Hay otro micrófono, no? ¿O se habla así fuerte nomás? Bien, buenos días. No me parezco a la caricatura. Así que ese no soy yo. En todo caso, buenos días. Buenos días. ¿Empezamos? El otro micrófono viene en camino. Comencemos. Bien, agradecemos la invitación. Pero tenemos una pregunta. Yo he escuchado sobre este grupo y lo que aquí se hace y escucho que se entiende mucho de innovación. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Por qué nos invitan? ¿Para qué? ¿Por qué?
¿Con qué propósito explícito o misterioso? ¿No sabe? ¿Cómo? Compartir conocimiento, colaborar con conocimiento. Ya. Porque si se trata de innovar, nosotros con Humberto y Matrística, lo que te contaba recién a Pedro, hemos hecho una innovación de la innovación, que ni siquiera es una meta innovación, sino que una innovación de la innovación recursiva. O sea, porque tratamos la innovación como algo lineal y la objetivamos. Este piso es la innovación. Ese piso es la innovación. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿desde dónde surge la innovación? ¿Qué es lo que un observador distingue? Ah, mira, llegamos a Just People y aquí hay un espacio distinto, diferente, que yo como observador distingo, hicieron una innovación. Pero la innovación no es en sí, no es un objeto. Se habla de la innovación como objetivándola. Y ese es un tema para nosotros de alta conversación porque nosotros hablamos de que no hay una realidad independiente del operar del observador. Sí, y nos preguntamos, y estuvimos el año pasado en Estados Unidos, en Boston, en el... en MIT, en el Media Lab. Claro, en el Centro de Innovación del MIT. Teníamos que hacer una conferencia. Entonces le pusimos el título Innovar o Adicción. Innovación, innovación, innovación o adicción. Porque somos seres adictivos, todos, al café, a lo rico, a lo que nos gusta, al chocolate. O sea, la adicción, uno siempre habla y piensa que la adicción a alguna droga particular, no. O sea, somos seres adictivos a lo que nos causa placer y a lo que es rico. Ahora, en ese camino nos enajenamos, bueno, eso tiene otras connotaciones, digamos. Que nos enajenemos y nos comamos una chocolatería entera. Esa es la parte adictiva. Nos interesa, nos gusta, pero nos atrapamos en la búsqueda repetitiva de lo mismo. Así que nosotros en esa conferencia lo que planteamos es una mirada sobre el innovar. Claro, porque a nosotros nos dijo un chico que trabaja en Media Lab, que es como el alma mater de la innovación, que hay en Estados Unidos se hablaba de innovación y todo lo que se dijera de innovación era escuchado, era... Entonces, en tanto tú te enajenas con un concepto, no ves lo otro. Entonces nosotros decíamos ahí, bueno, pero la innovación, a ver, ¿desde dónde surge la innovación? El ser humano, desde el origen de lo vivo, después el Homo sapiens nace el origen de lo vivo 14.000 millones de años atrás, después el origen del humano. 3 millones y medio. 3 millones y medio de años. Que en la historia evolutiva es poquito, pero es tremendo. Ha ido siendo, hoy día puedo distinguir, súper innovador. Si el surgimiento del lenguaje, imagínense ustedes la innovación que trajo. Es tremendo. Entonces, ¿desde dónde hicimos esa conferencia con el doc? De conversar, de que no podemos poner la innovación como en sí, ni la podemos objetivar, porque es una dinámica relacional. Y reflexionamos en torno a dos palabras: cambio y transformación. ¿Cuál es la diferencia? En la transformación no hay vuelta atrás. En la transformación no hay vuelta atrás. O sea, parece que
importa lo que uno deja atrás. La transformación hace referencia a la conservación. Claro, ahí tenemos, es que a mí el hámster que yo tengo dentro, de repente me voy para el norte, para el sur, perdónenme, pero no sé si es innovación o es locura al final, pero es lo mismo. Transformación. Uno la toma como algo, wow, la transformación, pero resulta que estamos siempre transformándonos como dinámicas moleculares, como seres vivos y dinámicas moleculares estamos en continuo cambio, en continua transformación. Y el presente que vivimos es un presente continuo cambiante, o sea, ya no es el café que me tomé hace un rato tan rico, ya no es hoy. Incluso lo que yo estoy hablando de ya no es hoy, ya no es. Entonces, ¿cómo agarro? Agarro la transformación si estamos, claro, como tú dices, porque nunca hay vuelta atrás a nada. Siempre estamos en un presente continuo, cambiante, sin pasado y sin futuro. Aunque hablemos del futuro y hablemos del pasado. Pero siempre en el presente. Entonces cuando nos tocó esto con Humberto, fuimos al Media Lab y nos llevaron al laboratorio. Y había todo tipo de innovaciones. Y también en la pregunta de uno que nos hacíamos con el DO, ¿y esto para qué sirve? ¿Servirá para algo? ¿Servirá para nada? Y lo interesante es que detrás de todo esto y esa reflexión sobre que no hay vuelta atrás es una reflexión nostálgica. Quiere decir que hay algo que no queremos perder. Hay algo que no queremos perder. Lo más importante en la innovación es lo que se quiere conservar. Lo más importante en el cambio es lo que se quiere conservar. Usualmente tenemos la mirada puesta en el cambio y se nos olvida lo que queremos conservar y de pronto nos damos cuenta que hemos perdido algo. No podremos volver atrás. Claro, porque nosotros hablamos de ya que se habla de la innovación AIA abierta o la innovación cerrada, la sigla, nosotros hablamos de la IEH, Innovación Ética Humana. Porque si yo les digo, mira, acabo de crear este artefacto, que es maravilloso, Humberto, es sensacional este artefacto. Tan pequeño. Sí, fantástico. Pero fíjese que con solo apretar este botón desaparece Corea del Norte. Por favor, no lo aprietes. No es porque yo sea partidario de Corea del Norte, pero eso es terrible. Entonces, cuando hablamos de innovar, la cuestión ética es fundamental. Porque lo ético, dice, un observador distingue conducta ética cuando distingue que uno mismo, el otro y la otra es consciente de no dañarse a sí mismo, al otro o al entorno. Entonces, cuando hicimos a propósito de la conferencia, que en realidad nosotros no hacemos conferencias, hacemos como conversatorios que van surgiendo ahí, era poner al centro la conducta ética. Y un señor que había ahí nos dijo, pero ustedes pusieron una bomba aquí adentro. Y no... A lo mejor como la bomba de amor de Einstein. Más o menos parecía la bomba de amor de Einstein. No la bomba atómica. Él pensaba que hacía falta una bomba de amor. Lo central en el vivir humano, desde la naturaleza de nuestra historia, sin reflexión filosófica, sin reflexión científica o política, en el origen del lenguaje, es la ética. Nosotros le ponemos ese nombre, pero está ahí presente porque ocurre en el ámbito familiar, como un modo de convivir allí, en el mutuo cuidado. Un modo de convivir.
La genética es arrastrada por nuestro modo de vida. Un modo de vida, o sea, el cómo vivimos, cómo hemos aprendido a vivir desde niños. Por eso la educación no es de calidad o de no calidad o con lucro o sin lucro, aunque obviamente tendría que ser un Estado que pudiera sustentar una educación, porque nunca va a ser gratuita, siempre alguien la paga, el Estado, pero alguien la paga. Entonces la educación es tan potente, mira así, porque es transformación en la convivencia. Uno se está educando hasta que se muere. O sea, la educación es constante y continua, y la de los niños se transforman con los adultos, se transforman en el colegio, nos vamos transformando siempre. Entonces, ahí hay un tema que es interesante con respecto a la innovación. Cuando un bebé sale de la vagina o por cesárea y lo ponen en el vientre de la mamá, limpian un pecho, el bebé se va a orientar el pecho que no está limpio para mamar. Ese es el primer acto innovador, si queremos verlo así. O sea, la innovación de la mano de la creatividad. Somos constitutivamente seres creativos. Y al mismo tiempo somos constitutivamente seres conservadores. Piensen ustedes, los seres vivos se originan en la Tierra hará unos 4.000 millones de años. Y aquí estamos, seres vivos. ¿Qué se ha conservado durante esos 4.000 millones de años de manera ininterrumpida? El vivir. Y enseguida, distintas formas de vivir. Y todos los seres vivos existentes en el planeta en este instante son el presente de una historia conservadora fundamental del vivir y de ramificaciones de esa historia, de variaciones de la forma de realizar el vivir. Imagínense usted si se hubiese interrumpido en esta historia de estas miles de años el vivir, no estaríamos aquí. Y eso es súper innovador, pero es súper fundamental para lo que estamos haciendo hoy día. Si se hubiese interrumpido en algún momento de esta historia evolutiva, el vivir. Porque somos seres vivos. Y eso es fundamental, porque a nosotros nos dice biología cultural. ¿Y por qué biología? ¿Por qué biología, doctor Maturana? Porque somos seres vivos y todo lo que pasa con nosotros ocurre en la realización de nuestro vivir. Preguntemos. Pregunte usted. No, tú preguntas mejor. Yo pregunto mejor. Que levante la mano la persona que esté viva en esta sala. ¡Bravo! ¡Bravo! No solamente estamos vivos, sino que nos atrevemos a reconocer que estamos vivos. ¿Hay alguien que esté muerto y que no se haya dado cuenta? No, y se ríen, es una pregunta seria, profunda. No hay ningún... No. ¿Hay algún robot de última generación que no sea un ser humano biológico? Todavía no, por suerte. Pero para allá supuestamente va la innovación. Si queremos. Si queremos, ese es el gran punto. Eso es lo peculiar de los seres humanos. Podemos escoger. Porque si queremos transformarnos en robot y que nanopartículas entren y tengamos porque ya el teléfono es la extensión de nuestro brazo. Pero fíjense que yo lo apago. Depende de mí, no del teléfono. Si el tema de la tecnología no es la tecnología, somos nosotros los seres humanos que nos ponemos adictos. O sea, es maravilloso. Yo siempre le digo a los papás cuando no sacan nada con decirle al chiquillo, ¿sabe qué? Te prohíbo Internet como una manera de castigo. Si hoy día la tecnología es parte de nuestro nicho ecológico.
Por lo tanto, si yo quiero que el teléfono se transforme o el iPad o lo que sea en una extensión mía, sí. Pero yo quiero perder mi autonomía como ser humano y ser vivo, no, yo no quiero. Yo sé que yo puedo desenchufar, yo sé que yo puedo apagar, yo sé que yo... Entonces, si nosotros deseamos seguir la vida y que la tecnología nos invada de modo tal que nos transformemos, porque fíjense que lo biológico se está diciendo no va a tener tanta importancia. Bueno, hay personas que piensan que efectivamente esto va al eventual reemplazo de lo biológico por lo tecnológico. Ahora, una pequeña reflexión sobre la adicción. El uso ocurre en la libertad, ocurre en la autonomía. Yo puedo usar si quiero o no usar si quiero. La adicción es una trampa. La adicción no es uso, es abuso. Se sale como de la escena de la convivencia en el bienestar. O sea, es pornográfico. Es pornográfico. Todo acto que se sale de escena es un acto pornográfico. Aunque uno habla de la pornografía como estos arabescos sexuales que no tienen nada que ver además con la intimidad sexual. Entonces, todo acto que se sale de escena es pornográfico. Ahora, por eso es que nosotros estamos hablando de la ética como el elemento fundamental en todo lo que hacemos. Porque la ética es lo único que conserva nuestra capacidad de escoger. Claro, y cuando uno dice conserva la capacidad de escoger, cuando yo escojo lo que estoy escogiendo, desde dónde escojo, desde un espacio ampliado de conciencia. La conciencia no es algo que llegó de alguna parte, así como trascendente, sino que en la tierra, en el vivir cotidiano, la conciencia o lo consciente es simple y llanamente darse cuenta. Me doy cuenta que. Entonces, cuando ponemos nosotros la ética y la ley sistémica de la conservación, cambio y transformación, que dice, cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie y se transforme en torno a las relaciones que se conservan. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos conservar de nuestro vivir humano? ¿Qué queremos conservar en nuestra familia? ¿Qué quiero conservar yo como Jimena Dávila? ¿Qué quiere conservar cada uno de ustedes como cada uno de ustedes? Y eso le pone un borde ético al tema de la innovación. Porque somos todos los seres humanos igualmente inteligentes, en tanto la inteligencia y la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Entonces es innovar, 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 innovar. No quiero adicción. Esta afirmación de que somos todos los seres humanos igualmente inteligentes no tiene fundamentos religiosos, filosóficos, es un fenómeno biológico. Si atendemos a nuestro vivir cotidiano, vamos a darnos cuenta que decimos que una persona, un niño, un animal es inteligente cuando lo vemos moviéndose con plasticidad conductual frente al mundo cambiante y continuo. No adaptación, plasticidad conductual. Y la plasticidad conductual que se requiere para vivir en el lenguaje, como lo hacemos ahora, es tan gigantesca que somos todos fundamentalmente igualmente inteligentes. Distintos gustos, distintas preferencias, distintas historias.
Los conflictos del estudio de los niños no tienen que ver con la inteligencia, tienen que ver con la emoción, con los conflictos de la emoción. Las dificultades en un espacio de colaboración no tienen que ver con la inteligencia, tienen que ver con conflictos en la emoción. Con encrucijadas emocionales. ¿Cuándo aparece una encrucijada emocional? Cuando uno quiere conservar dos situaciones que no se pueden conservar al mismo tiempo. Entonces uno tiene que elegir. Pero como nos hemos transformado en super hombres, super mujeres, super todo, hacemos como que conservamos las dos y no conservamos ni una cuestión. Nada. Entonces, ¿qué queremos conservar en nuestro vivir, en nuestro convivir? Igual que lo que se habla hoy día de la felicidad, que se transforma en tema. No es tema. ¿Por qué es tema? Es un anatema. La pregunta que tenemos, y esto de la persona al centro de la organización, y la pregunta que yo me hago, ¿cuándo salió del centro? Porque ahora la ponemos, la sacamos, la ponemos a la orilla, la ponemos al lado, la ponemos en la pirámide para arriba. Si la persona realiza la organización, ¿cuándo salió de ahí? Si la organización no son los computadores, ni son los autos que se hagan, ni son los zapatos que se hagan, son las personas. Incluso en una organización súper tecnologizada, donde los robots hacen, pero incluso todavía, porque no somos robots, somos seres vivos. Al robot se lo diseña y se le diseña el espacio para operar. El otro día conversábamos con unos chiquillos que no es sí, pero ahora hay robots que piensan por sí mismos. Ya. Pero ese robot todavía yo lo puedo desenchufar, ¿o no? Porque si no, o sea, estamos como en la psiquis de Matrix, viene. Matrix está a la vuelta de la esquina. Y cuando nosotros hablamos de ficción, la ficción no es tan ficción. La ficción es la extrapolación del presente. Lo que nos imaginemos hoy día es posible hacer. Matrix también. Entonces la pregunta es, ¿queremos eso? Yo quiero Matrix para mi nieta, para mis nietos, para los hijos de mis nietas y mis nietos. No. Yo quiero que hagan lo que está haciendo mi hijo en este momento, uno de mis hijos menor, que pateó todo y se fue, pateó la sociología, matrística, todas las cosas, y dijo, me voy. Y se fue a un trekking a los Pirineos por 2 meses y anda caminando solo. Y me manda fotos, y yo no quiero perder eso. Porque si nos transformamos en estas máquinas súper especializadas, robóticas, vamos a perder algo que es fundamental, maravillarnos con el mundo que tenemos. O sea, que tenemos que arreglarlo porque hemos dejado la escoba, sí. Que tenemos que hacernos... Por eso el futuro de la humanidad no son los niños, somos... Nosotros, los mayores, porque se transforman los niños según convivan con nosotros, los mayores. Así que, estimadas personas, todos ustedes y nosotros somos el futuro de la humanidad. La humanidad seguirá un curso u otro según lo que hagamos nosotros ahora. Y la innovación juega un papel súper importante. Porque es innovar, innovar, innovar por innovar. ¿No? ¿Hace sentido lo que voy a hacer en esta innovación o no hace? Esa es una cuestión ética cuando me pregunto, ¿hace sentido o no? Sí, hay preguntas que bueno. Está abierto para preguntas, no habíamos dicho antes esto. ¿Se escucha? 1, 1, 2. La pregunta es a propósito de lo que tú comentabas, Jimena, de que la persona nunca salió del centro de la organización, que siempre ha estado ahí. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Y decir, la persona está en el centro de la organización, o queremos que la persona esté en el centro de la organización. ¿No nos está hablando acaso de
una búsqueda de ser consciente o de tomar conciencia o vivir conscientemente de que las personas están al centro y quizás como esta mirada un poco más nostálgica de que dónde dejamos a la persona. Mi pregunta es, ¿no es válida acaso esa reflexión o esa declaración o cómo debemos tomarla? Porque por algo surge esta declaración y nada, me quedo en ese comentario tuyo. Lo que pasa es que cuando nosotros en matrística nos preguntamos siempre por los fundamentos de lo que decimos. O sea, cuestiones sin fundamento, no. Porque hay algo que es una frase que decía mi papá. Dice, puede haber un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Más vale un charquito profundo. Y la profundidad se la dan los fundamentos. Entonces, cuando tú dices, ¿no será que se está tomando con...? Sí, que bueno, estamos en un momento histórico distinto. Esta es la gran oportunidad. Estamos globalizados, estamos todos hiperconectados, pero eso de poner la persona al centro, ¿tiene que ver con la ética o tiene que ver con la manipulación? Porque hay de todo en el jardín de este paraíso, hay de todo. Si yo digo, voy a poner la persona, porque realmente me importa, como hay muchas organizaciones hoy día, incluso hay algunas que son verdes, hay todo un trabajo que hay de que me importa de verdad. A mí mi preocupación es el de veritas, que sea de veritas. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo salió la persona del centro? Te lleva a hacer un hilo histórico, revolución industrial, y todo lo que significó para adelante. Porque antes las personas trabajaban en su familia, eran familias grandes, donde no se podía concebir al hijo, no siguiera la misma profesión que el papá y así sucesivamente. Pero después se empezó a hacer especificidades en que nos atomizamos un poco y la organización, tenemos todo el tema que viene ya de muchos años, de estas propuestas distintas de liderazgo, de estas propuestas de distintos modos de relacionarnos en las organizaciones. Para hoy día cerrarlo con poner al centro a la persona. ¿Pero cómo? ¿Cómo la voy a poner al centro? ¿Como un ser inteligente? ¿Como un ser ético? ¿Como un ser...? Por esto de la inteligencia, como la plasticidad conductual en tu mundo cambiante es tremenda. Porque si yo digo que tengo poder a través del conocimiento y yo me hago cargo de esa afirmación, tengo que soltar el conocimiento. Puedo saber mucho, pero no es el tema del saber tanto, el tema es cómo me relaciono con el mundo y con mi entorno. Entonces, como tú preguntas, claro, o sea, estamos en una gran oportunidad en este momento, tomando conciencia, pero tomemos conciencia y no nos perdamos, digo yo, en el camino, que es fácil también. Ahí hay otra pregunta. Sí, yo quería, más que una pregunta, era una reflexión desde lo que tú hablabas respecto de poner o sacar a la persona del centro. Mi sensación es de que la persona sale del centro cuando en la evolución de una industria... Póntelo más cerquita. Más cerca me lo tendría que tragar. En la evolución de una industria deja de importar la persona. Ahora, ¿qué tanto esto de reposicionar a las personas al centro son declaraciones de buena voluntad? Eso es lo que le estaba, ¿tu nombre? Sí. Le estaba diciendo a la Verónica. Y por eso decía yo el tema de preguntarnos cuándo salió y qué significó para la humanidad y qué significó para la familia y cuando la persona salió. Porque el estrés, el no tengo tiempo, tiene que ver con eso. El mantra de no tengo tiempo. Oye, papá, no tengo tiempo. Oye, papá, sí, pero yo he estado con familias en que los chicos que hoy día ya tienen 28, 29 años, vivieron una generación de papás que no tenían tiempo para nada. Y por eso ahora se van de trekking, porque quieren vivir distinto. No quieren terminar 40 años en una organización para que le entreguen el reloj de oro y mucho gusto. Están buscando mundos, es distinto. Porque ellos no quieren repetir con sus hijos lo que pasó con ellos, la gran soledad. El no encontrar una respuesta, el no que no hubiese un adulto que le explicara el mundo.
O sea, ahora en realidad parece que es cierto lo que conversábamos el otro día, que es la vergüenza. Es la vergüenza por cómo hemos hecho las cosas, que hemos dejado a la persona afuera, lo que nos lleva a querer poner la persona al centro. ¿Te acuerdas? A mí esa frase me conmueve, ¿eh? Eso de querer poner la persona al centro es tremenda, porque significa que se salió en algún momento, entonces fueron tratadas como robots, fueron tratadas, porque hemos dado vuelta a la pirámide ¿cuántas veces? La no jerarquía, lo ponemos redondo, lo ponemos cuadrado, liderazgo de color verde, azul, amarillo, rojo, todo. Si los seres humanos somos todos igualmente inteligentes y están en un espacio laboral que les gusta, que les causa placer, que los tratan bien, que le pagan y que los reconocen. Yo hice mi tesis para graduarme, mi título en los factores motivacionales de Friedrich Herzberg, Maslow, McLaren y en varios, el Herzberg. Y uno de los factores, estoy hablando de un caballero de hace bastante, no es que yo sea vieja, pero hace tiempo, que llegó a la conclusión de que hay factores higiénicos, yo creo que algunos de ustedes, ¿sí? Y los factores que son motivacionales en sí mismos. Pero uno de los que yo descubrí leyendo lo de él era el reconocimiento. Esto de decir que bien lo hiciste, que no cuesta nada, po. Eso, mirando a la cara, ese es un acto amoroso. Me siento visto, siento que mi hacer hace sentido en esta organización. Aunque me den el premio y pongan la foto, no esta otra, la foto que digan el mejor empleado del mes no sirve para nada. Yo necesito que mi jefe me mire y me diga que bien lo hiciste. Ese acto de reconocimiento no hay que usarlo como un motivador en el sentido de les voy a decir a todos que... No, porque la persona sabe cuando lo están reconociendo honestamente, a cuando no. Yo no sé para dónde me fui, que usted atájeme ahí. ¿Te viniste para acá? Estoy acá ya. Hola. Hola. Mi nombre es Alejandra. Yo tengo dos preguntas. Uno que... Alejandra, acércatelo más porque nosotros ¿ahí sí? somos un poquito mayores, nomás nos escuchamos bien. Tengo dos preguntas. Uno, respecto a lo que acabas de decir, de que en verdad, si bien en la mayoría de las empresas que tratan de poner al cliente al centro, una de las prácticas como relevantes que tienen es el reconocimiento, también cuando yo he planteado eso a mi jefatura o a personas en general, de que yo necesito cierto reconocimiento respecto de lo que yo hago, me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tú necesitas reconocimiento? ¿Por qué necesitas que alguien te diga que lo estás haciendo bien si casi que con tu deber cumples? Esa es la primera pregunta. Y bueno, y eso claramente aplasta un poco mis deseos de seguir planteando algo similar. Y la segunda pregunta tiene también que ver un poco con lo mismo. Cuando tú mencionaste antes que nosotros hoy día no hemos ido como atomizando, y específicamente en la universidad, yo soy ingeniero, como que el principal foco de los profesores era decirte especialízate, 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 porque si no te especializáis no te van a valorar. Ese es como el mensaje. A mí me pasa todo lo contrario, que mi sueño sería ser como una mujer del Renacimiento y poder utilizar mis talentos en el más amplio sentido de la palabra. Y siento que en verdad la sociedad, la organización te llevan a no hacerlo. Y en general cuando uno trata de colaborar con otro, cuando uno trata de participar en otra iniciativa, yo trabajo en un área X y a mí me encanta el tema, por ejemplo, de innovación, de recursos humanos, no sé qué, es como, no te metas ahí si nadie te va a premiar por eso. Entonces, me pasa que en general siento que esa como especialización del trabajo o atomización va en contra de mi naturaleza como persona. Una cosa con respecto a la primera pregunta. ¿Por qué necesita uno o quiere uno? No es que lo necesite, no es una falta, pero es una parte fundamental de la convivencia. El tener presencia en la convivencia con el otro.
las quejas de los niños, las quejas de las personas en una comunidad de no ser visto, de no ser respetado, de no ser escuchado, son fundamentales. Porque cada uno hace sentido en su vivir o para su vivir en el sentido que tiene lo que uno hace en la comunidad a la cual pertenece. Y la fotografía o esa declaración pública, a menos que uno siente que está plenamente inmerso en una comunidad honesta, uno no sabe. Pero cuando uno se encuentra con el otro y lo mira, uno tiene una multidimensionalidad relacional en la cual uno siempre sabe cuando la otra persona es honesta o no en lo que está diciendo, porque tiene que ver con la relación. Entonces eso es lo central, el encontrarse una relación en la cual lo que uno hace sentido, y uno sabe que hace sentido por las consecuencias y por la participación de los otros con uno, porque uno no es solo. Una empresa, ¿qué es lo más fundamental para la empresa? El entorno que la sostiene. Sin la comunidad humana que consume sus productos o los usa, la empresa no existe. Por eso nosotros decimos que no hay empresas privadas. En un sentido estricto, todas las empresas son públicas porque son sostenidas por una comunidad y hacen sentido en una comunidad. ¿Cuál es tu nombre? Cuando Alejandra trae esta reflexión, esta pregunta reflexiva o reflexiva pregunta, que tiene que ver con el reconocimiento, y cuando te dicen, bueno, ¿por qué necesitas tu reconocimiento? Están haciendo casi una psicologización de tu querer reconocimiento. O sea, algo le faltó en la vida a esta niñita que quiere reconocimiento. Pero si somos seres amorosos, que hemos nacido en la confianza de ser amado, de ser querido, no de ser traicionado, qué cosa más rica cuando alguien te mira y te dice, te quedó fantástico el pay de limón. Qué bien te quedó la corbata, estupenda la corbata que tienes. O sea, y no es porque le falte nada a uno, sino que porque somos seres amorosos. Porque ahí me deja claro un tema, que es el tema de la colaboración. No sabemos colaborar. Nos perdimos en la historia. Cuando el origen del humano, la colaboración fue fundamental para el surgimiento del lenguaje, en la familia ancestral. Por lo tanto, se nos olvidó colaborar porque estamos ¿dónde? En el mundo de la desconfianza. Y como estamos en el mundo de la desconfianza, entonces hay innovación abierta, cerrada, cuadrada, de todos los portes, porque resulta que el tema no va por ahí. El tema va, y tampoco es en recuperar la confianza, porque la confianza no se recupera. Cuando uno perdió la confianza en una relación de pareja, en una organización, lo que se borró con el codo, lo que se escribió con la mano, se borró la historia. A uno le cambia la historia cuando vive una situación de ese tipo. Entonces tengo que volver a construir una dinámica, volver a hacer una historia donde yo digo, sí, perdón, me equivoqué. Como dice Humberto, un reconocimiento de honestidad. Pero tenemos que volver a relacionarnos para yo, en mi vivir, constate que las cosas son de otra manera. Entonces eso, por un lado, lo del reconocimiento. Uno no, yo misma, a mí misma me dicen, o sea, cuando yo siento que no estoy llegando a los míos, a mi hijo, que es lo más importante, en Matrística, a los colaboradores que estamos hace 15 años en la innovación de la innovación, haciendo lo que hacemos, el reconocimiento, el decir, pucha, que bien le salió esto, ¿no? Que es como una inyección al alma, eso por un lado. Y por otro lado, lo de la atomización o de la fragmentación. Bueno, vivimos una cultura súper bipolar. Y resulta que nos vamos al psiquiatra para que nos dé un remedio para la bipolaridad. Pero ¿quién en esta cultura puede ser no bipolar? O sea, andar un día alegre y otro día bajoneado. Si resulta que vivimos una cultura en que
en que, vamos a ponerlo así, la incertidumbre de cómo va la cosa, para dónde va la micro, no sabemos mucho, ni en el trabajo, en ninguna parte. Entonces, cuando uno se siente amado, querido, respetado, y hay el espacio para la colaboración, porque no en todas las organizaciones hay espacio para colaborar, po. Sí, pero no, con ese departamento no, porque nosotros tenemos que al final llevarnos el bono. Entonces, dentro de la misma organización se compite. Entonces, aprender a colaborar, ¿se aprende en la casa o no se aprende? Y si uno no lo aprendió de chico, puede empezar a hacerlo con sus amigos, en la familia, para llevarlo de ahí al tema de las organizaciones que... Tú haces una pregunta muy potente, porque el estrés que hay, la cantidad de remedios que se toman aquí para las depresiones, para la angustia, para todo en Chile. Tú vas a una farmacia y a veces está más llena que un supermercado, porque estamos absolutamente estresados. Y hay una pregunta, de aquí hay otra, acá hay otra y después para allá. No sé si podrían explicar un poco la diferencia entre la plasticidad conductual y la adaptación. Te dijeron, no es lo mismo que la adaptabilidad. No sé si te entendí mal, ¿ya? Nosotros ponemos nuestra atención en el vivir cotidiano. Las palabras no tienen ningún significado en sí. Son elementos, son nodos en un flujo de coordinaciones de sentires, haceres y emociones en el convivir. Si usted mira en su vivir cotidiano, cuando dice que un niño es inteligente o un animalito es inteligente, se va a dar cuenta que dice justamente eso, cuando tiene plasticidad conductual. Ahora, al mismo tiempo, pertenecemos a una cultura que se ha construido en los últimos, diría yo, 150 años, en un entorno creciente de pensar en la evolución como un valor y de la adaptación y la selección natural que lleva a la adaptación a través de la selección de los más aptos, de los más adaptados. Y entonces hablamos de adaptación. Cuando uno le dice a una persona que tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias, quiere decir tienes que someterte a aquello. El fenómeno biológico no ocurre así. Los organismos no compiten y no se acomodan a circunstancias nuevas. En un sentido estricto, la historia de los seres vivos no es la historia de adaptación a nuevas circunstancias, sino que la conservación del vivir. Y la conservación del vivir es la conservación de la coherencia con la circunstancia en que se vive. La adaptación es una relación invariante. La forma en cómo esa coherencia se da, si uso la palabra adaptado para referirme a esa coherencia, es la forma como se realiza esa coherencia de conservación del vivir, va variando. Los organismos se deslizan en la conservación del vivir. Así como cuando usted esquía, se desliza en la conservación del equilibrio y se mueve en la tangente de la conservación del equilibrio. Así que la atención hay que ponerla en lo que se refiere a la plasticidad conductual. Y si la ponemos ahí, vemos que lo que se requiere para vivir en el lenguaje, esa plasticidad que se requiere es tan grande, que todos somos inteligentes, pero tenemos diferentes gustos. Entonces las diferencias están en cómo queremos vivir. Es fantástica la reflexión, y el hámster me empezó también a zapatear. Porque vivimos una cultura en que la cantidad de saberes te da poder. Mientras más siglas le ponga antes a mi nombre, ¿sí o no? ¿Todos entendieron? Porque a veces tengo que decirlo y resulta que después me retan, porque no tengo que decirlo. En inglés se ponen las siglas al final. Claro, pero en nosotros se pone adelante. Mientras más siglas tenga, ¡wow! Y viene de por allá, además de fuera de la cordillera, de otro país, y nos viene a decir una cosa fantástica.
Y nosotros hemos sobrevivido en Chile con la cordillera incluida, con los terremotos y todo. En eso sí que somos fantásticos. Entonces, en esta cultura le da un valor especial a la cantidad de saberes que la persona tenga. Pero resulta que no es el saber, es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. O sea, yo pongo un ejemplo que es este caballero que viene de algún país con hartos de estos títulos de nombre adelante. Lo pongo siempre, así que me dicen que yo tengo como un libreto escrito, no, es que me gusta el ejemplo nomás. Y llega a Chiloé y tiene una reunión, o sea, llega al sur y tiene una reunión en Chiloé. Y tiene que cruzar por el transbordador. Y va con su iPad, su computador, todo su saber. Y se fue el transbordador. Y ahí está don Pedro sacándole puntita a un palito. Y le dice, oiga, don Peter, si quiere yo lo puedo atravesar. ¿Pero cómo? Le dice, sí, yo tengo un bote, yo lo atravieso. No, porque era transbordador al otro día, así que... Y este personaje, dice este caballero, dice, pucha, si en realidad yo no llego a la hora. Y toman el bote en medio del mar. ¿Quién es más inteligente? Don Pedro, porque conoce sus circunstancias del vivir. Hace así, dice, tenemos que el viento viene de norte, de sur, de no sé qué. Y este caballero es experto en viento, experto en mar, en corrientes de agua, porque va a ser el puente, se me acaba de ocurrir, no le había puesto eso, va a ser el puente que une a Chiloé. Y tiene experto en ingenierito, pero al medio del mar, ¿quién es más inteligente? Si don Peter, le vamos a poner, se deja llevar por don Pedro, tiene una plasticidad conductual fantástica. Porque en ese mar, ahí... La inteligencia es la plasticidad conductual, no la cantidad de saberes. Por eso la pregunta que viene de la mano con esa es preguntarse uno mismo cuán plástico soy en mi vivir. Cómo vivo mis propios errores y cómo vivo el error de los demás. Porque si yo no acepto equivocarme, cuando el error es posterior a la experiencia y uno se equivoca cuando se equivoca, no se equivoca antes. ¿Quiénes de aquí de esta sala se han equivocado alguna vez? ¿Han cometido un error? Usted, caballero, que está ahí pintando también, me imagino, ¿no? ¿Sí? Porque es maravilloso. Pero cuando cometieron ese error, ¿querían cometer ese error? El error es a posteriori. Y uno se corta las venas y dice, no debiera haberme equivocado, debiera haberlo hecho. Pero cuando lo hizo de la mejor manera que podía. Lo mismo nos hicieron nuestros papás con nosotros, nuestros profesores con nosotros. Pero vivimos yendo a terapia para perdonar esos errores, pero lo hicieron de la mejor manera que pudieron. ¿Sí? Ahí hay otra pregunta. No sé si hay más allá atrás. A él tiene una. Espera un poquito que allá hay una. Sí. ¿Aló? Ahí sí. Mi nombre es Paulo. Quería hacer dos preguntas respecto al tema del reconocimiento. ¿Será que la necesidad de reconocimiento que tenemos todas las personas tendrá que ver con la necesidad de ser vistos por otros, y esa necesidad de ser vistos por otros tiene que ver con la necesidad de existir? Porque si no me devuelven lo bueno que estoy haciendo, casi que hay una negación de la existencia. Es una cosa. Y lo otro, también acerca del reconocimiento. ¿Qué pasa cuando ese jefe que no reconoce a esta persona, quizás ese jefe también no ha sido reconocido y quizás es un problema cultural donde el reconocimiento no cabe todavía en esa organización o en este espacio social? Los seres vivos no tienen necesidad de existir. No existen. Uno se encuentra existiendo cuando se pregunta por el existir.
Me acuerdo de que uno de mis hijos, un día a los 7 años, sale de su dormitorio y llega corriendo donde estaba el papá y la mamá y le dice: mamá, mamá, papá, papá, he hecho un descubrimiento. ¿Qué? Yo soy yo. ¿Ah? Fue un descubrimiento. Por favor, si uno se encuentra siendo y haciendo lo que está haciendo y haciendo en el momento en que se pregunta por lo que está haciendo y haciendo. O sea, no es un tema de necesidad de existir. Tiene que ver con la relación. ¿Dónde hace sentido lo que hago? Cuando un niño le pregunta al papá o a la mamá: mamá, ¿cómo se hace? ¿Qué está diciendo? Está diciendo una cosa maravillosa. Está diciendo: me gusta hacerlo bien, papá, mamá, muéstrame cómo se hace. ¿Y qué hace la papá y el mamá? Le muestran el hacer, el conocimiento. Si el martillo se toma así, se hace. Pero además hace una cosa mucho más grande. Le muestran el ámbito en que ese hacer hace sentido. Y ese es el tema. Por eso que Jimena decía hace un instante, un mar de conocimientos y no tengo profundidad, o sea, no entiendo dónde aplico. El problema del ingeniero no es el diseño del puente, es saber dónde lo pongo. Porque el dónde lo pongo pertenece a la comunidad a la cual ese puente va a servir. Entonces es un juego entre el diseño que tiene que satisfacer ciertas condiciones para el transporte y la comunidad en la cual va a servir ese puente, dónde la quiere, para qué la quiere, cómo la quiere estética, la quiere práctica. No sabemos, hay que conversar con la comunidad. Pero cuando uno piensa que sabe, a veces no conversa porque yo sé. Esa es la afirmación más terrible, yo sé. Todos podemos aprender lo que otro ser humano sabe hacer, todos. Es cuestión de que queramos aprenderlo. Así que no es el conocimiento, sino que el entendimiento. Cuando uno sabe que sabe que sabe, se vuelve ciego, sordo y mudo. Porque sabe. Ahora, esto que tú decías de la necesidad. Claro, en el mundo natural nada ocurre porque sea necesario que ocurra. Ocurre nomás. A la biosfera le importa nada lo que hacemos nosotros. Absolutamente nada. Está allá en su fluir sin necesidad y ni siquiera con deseo, porque somos nosotros en el lenguaje y tenemos o necesidades o deseos. La biosfera, biosferea, está ahí. Entonces, para el mundo natural, la biosfera, nada es extraordinario. A mí me encanta siempre decir eso. Una manzana no le dice a otra: yo soy más dulce que tú. O un mango no le dice a otra: mira, yo, nada. O un animal, el cocodrilo no le dice al rinoceronte: yo puedo entrar al agua y estoy más tiempo abajo que... Nada. Están ahí nomás. Lo extraordinario surge en el mundo humano. El mundo natural es lo más ordinario que hay. Y desde ahí, yendo a la necesidad, hemos vivido inmersos en una cultura en relaciones de dominación, de sometimiento, de control, de competencia, en busca de un resultado. Y nunca el resultado es parte del proceso, resulta nomás. Entonces, cuando tú dices, y se ha convertido en una necesidad algo que era natural. Que era natural. Hay culturas que vivieron en Europa vieja, como dice la Marija Kimbuta, que eran culturas matrísticas con S, que eran culturas que adoraban a la diosa, como era la diosa madre, la diosa contenedora, y no vivían en guerra, ni en conflicto, ni en necesidad de nada, vivían en coherencia con el mundo natural. Entonces, el amar, que es lo más natural que hay en la contención, en la mamicidad, en la papicidad, en eso, se transforma en una necesidad porque no está, no hay. Y lo hemos hecho con nuestro hijo, hija y quizás con nosotros. Pero uno no está en una trampa
si no nos vieron cuando chicos, no tenemos que traumarnos, porque si tenemos entendimiento y una conciencia profunda, nos damos cuenta, podemos empezar a caminar en ese sentido de nuevo. O sea, porque somos súper plásticos, el sistema nervioso es súper plástico. Entonces, el reconocimiento se transforma, como tú decías, tiene que ver con la filosofía. Yo escuché tu comentario como muy filosófico, que es súper potente también. Porque la filosofía se ha preguntado, la pregunta de la filosofía es la pregunta por el ser, la filosofía tradicional. El ser de la cosa. Y el ser es inaccesible. Por eso nosotros no nos preguntamos por el ser, sino que nos preguntamos por el hacer. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Entonces necesidad se transforma en una necesidad, el que me vean, el que me reconozcan. Sí, se transforma en una necesidad. Porque si uno vive espontáneamente ahí, deja de ser necesario. ¿Sí? En el año 90, el profesor Humberto prologó este libro, El cáliz y la espada, que a propósito de lo que tú mencionaste. Y me surge justamente la reflexión de que han pasado 15 años, donde ahí se abría una oportunidad de cambio para la humanidad, en donde se estaban abriendo nuevos pensamientos, etcétera. Las ideologías estaban terminando, supuestamente, el mundo iba a cambiar. Y han pasado 15 años y hoy día estamos más competitivos, más estresados, somos más individualistas. Y la pregunta que me hago, ¿de qué manera la innovación nos sirve para hacer algo? Porque la innovación, como ustedes bien lo plantearon al principio, solo se ve de una manera instrumental. Ustedes hicieron la gran pregunta, ¿para qué innovo? ¿Y qué hacemos hoy en día? Hemos hablado de cultura, de civilización. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la tarea que nos corresponde a nosotros como seres humanos para tratar de lograr ese cambio que hace rato venimos conversando? ¿Qué hacemos desde la innovación? Nos miramos con el doc y el doc me hace así. Eso significa que comienzo yo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Súper amigo mío. Gracias, lo quiero mucho. Lo que pasa es que si no hubiese estado eso hace 15 años, no estamos donde estamos hoy día. ¿Se acuerdan cuando el año 2000 se iban a caer las computadoras, los aviones, iban a quedar por el cambio de dígito? Era pero terrible. Y después alguien dice, y no pasó nada. Sí, pero ¿por qué no pasó nada? Porque nos preparamos para que no pasara nada, po. O sea, no es que lo anunciamos y fuimos tan estúpidos como para no hacer algo, para que no pasó nada, porque todo el mundo se preparó para que no pasara nada, y no pasó nada. Lo mismo pasa con esto de hace 15 años, esta apertura. Por ejemplo, estar aquí en Just People, este espacio, porque el diseño de un espacio es súper importante para la reflexión. O sea, nosotros si no nos atajan podemos estar aquí hasta almorzamos, después volvemos hasta las 6, porque es un espacio rico. O sea, el diseño del espacio también es fundamental. Ya antes no estaba, no existía. El ir aquí, y Pedro nos mostraba el segundo piso, cómo está hecho el cafecito, este cariñito, esto rico aquí, hace que uno va floreciendo la reflexión. Entonces, los procesos de cambio, de transformación cultural son a fuego lento. Yo me acuerdo con Humberto cuando inauguramos Matrística, el año 2000, hace 15 años, y siempre cuento esto también porque fue un hito, nuestro primer trabajo, porque no éramos ni consultora, ni instituto, no éramos nada, éramos algo, pero nos llamó una consultora muy grande para que hiciéramos un proceso con ellos de transformación, de entendimiento, de saberes en el fondo. Bueno, nosotros hicimos lo que hicimos con Humberto y una de las cosas que ocurrió en ese proceso, que hablamos de lo que estábamos escribiendo en esa época, 15 años atrás, más o menos coincide con esto hablamos del fin del liderazgo para entrar a la era de la colaboración y la coinspiración.
Oye, ninguno de ustedes se ríe. 15 años atrás. Y nos dimos cuenta que si seguíamos por ahí nos íbamos a quedar sin trabajo. ¿O no? Porque hay tantos liderazgos, porque le vamos poniendo al liderazgo de todo sabor y color. Yo no digo que los que le ponen color y sabor estén mal, pero seguimos porque nos cuesta cambiar el lenguaje. El decir fin del liderazgo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿Gandhi era líder? Que levante la mano, ¿quién considera que Gandhi era un líder? No, pues no era un líder. Nosotros lo empoderamos como líder y dijimos, es un líder, porque convoca, porque invita, porque... Pero él no fue un Mussolini, ni fue un Hitler, ni fue un no sé tantos, que someten al pueblo para elegirse ellos como líderes. Gandhi dijo, aquí la cuestión está mal, y se dedicó a caminar, y empezaron a seguir como Forrest Gump, así. ¿Ah? Y de repente tenías toda una India siguiéndolo. Pero él hizo lo que hizo desde el centro de sí mismo, con autonomía reflexiva y de acción. Entonces, ¿cómo seguimos? Esto, hace 15 años pasó esto. Yo creo que han pasado estas cosas. Por eso hoy día ustedes tienen este grupo de innovación, están reflexionando, se está viendo lo que se hace, porque ya tenemos una generación que se va de trekking cuando ya la cosa no está pensando en quedarse 40 años en la organización. O sea, hay cambio, hay transformaciones, hay nuevas generaciones. Esto que hacemos es co-inspirar. Y ya que estamos hablando de innovación, resulta que nosotros pensamos que la gran innovación es suprimir la competencia y abrir espacio a la colaboración. Suprimen la competencia, aparece la colaboración. Ponen competencia, desaparece la colaboración. Ese sí que es un acto innovador fundamental, que tiene una validez universal. ¿Cómo se hace? Esa es otra cosa. Pero eso es lo fundamental. Y para que eso ocurra, tiene que haber otra cosa. Porque si yo soy un jefe, un gerente, un presidente, un CEO, lo que sea, que tengo miedo, que estoy inseguro, que no estoy en el centro de mí mismo, que estoy con la desconfianza debajo del brazo. O sea, por eso nosotros en nuestros trabajos que hacemos en EMO, decimos que el entendimiento matrístico organizacional, pusimos ese nombre. Un gerente lo que hace es gerenciar los deseos y las emociones de sus gerenciados. Y lo primero que para eso ocurra, tengo que confiar que lo que hace el otro lo hace súper bien. Y que si se equivoca no lo voy a castigar porque se equivocó. Entonces, es como esta invitación es a una psiquis distinta. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? Sí. Estando súper de acuerdo en que el reconocimiento es bien importante, me da la sensación de que hoy día estamos sobrevalorando el reconocimiento positivo y dejando de ser honestos en lo negativo. Por ejemplo, cuando uno mira las evaluaciones de desempeño en una empresa, siempre están súper buenas. O cuando mira la satisfacción, siempre súper buena. O sea, como que nos falta ser honestos en decir lo que nos molesta o lo que esperamos del otro, como por evitar el conflicto. Tengo la sensación en ese sentido de que la cultura muchas veces que predomina en nuestras empresas hoy día es evitar el conflicto y estar como todo bien, todo pasando, pero sin un reconocimiento honesto de lo bueno y de lo malo también, o de lo que yo espero del otro. No sé cómo lo ves tú, porque como que hay un equilibrio ahí. Yo lo primero que suspendería, pero así de una sola evaluación. Porque ¿qué evalúa la evaluación?
O sea, hacemos cualquier tipo de evaluación con cualquier nombre, pues que los seres humanos somos maravillosamente creativos. Nosotros tuvimos una organización donde hicieron el sistema del Balance Scorecard. Tenían, pero mira, trajeron hasta los autores, creadores del, que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no importa. Trajeron y tenían, pero así, pero mira, el avión estaba a punto de despegar. Y hay algo que no resultaba. ¿Por qué no resultaba algo? Porque como somos seres humanos, creativos, inteligentes, se dieron cuenta que en una reunión que ellos tenían, le pedían, en esa época era, me parece, gerente de ventas, que vendieran esta persona 25% más del año anterior, que es lo que siempre pasa. Nunca te van a decir, oye, está súper bien vendido, vende menos, eso es raro. Y las personas cuando decían no podemos, el gerente los dejaba pegados en la pared como chicles, así, ¡tá! O sea, los trataba mal. Entonces las personas aprendieron a decir, como diría el Coco Legrand, pero es feo, no lo puedo decir yo. Siempre de... Exactamente. Más fuerte, por favor. No, que después me dicen que soy... Siempre de ahí. Y resulta que no le funcionaba porque lo que se supone que la venta, la finanza, tenían que arrojar de acuerdo al orden que se había hecho. Y ahí fue Matrística y se dio cuenta de aquello. Porque resulta que somos las personas las que rizamos la organización, por mucho que nos pongan evaluaciones. Entonces lo que tú hablas de la honestidad es fundamental. Ser honesto con lo que hacemos bien, ser honesto con lo que no hacemos bien, pero para eso requerimos en la organización de conversaciones. Pero de conversaciones no, porque la típica que se encuentra en una organización, díganme que no, es que trabajan en silo. ¿Sí o no? Sí. Eso es como casi un diagnóstico, trabajan en silo, hay un grupo que tiene agenda propia, o sea, ¿sí o no? Hay un grupo que quiere que es patero con el jefe, hay otro grupo que son los nuevos que llegaron, que están haciendo siempre pasan, es como una radiografía de una anatomía organizacional, lo mismo. Entonces es fundamental lo que tú dices, claro. Si la evaluación no evalúa nada. La evaluación, cualquier sea, es una fotografía del momento. Y si yo paso una fotografía, ya me la aprendo al final, po. Y como me la aprendo, porque no me hace sentido en mi hacer esa evaluación. Entonces, como tú dices, la honestidad, el mutuo respeto, fundamental. Pero para yo poder estar en esa honestidad, yo tengo que estar en el centro de mí mismo. Porque si tengo miedo a que me echen, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Por eso, no sé si nos acordamos, Doc, esto de que decimos de que cuando un gerente necesita que otros le obedezcan. Quiere decir que no se respeta a sí mismo. Y que en el fondo está inseguro. Porque necesito que los otros me obedezcan. Yo necesito que los otros me obedezcan. ¿Y a quién le gusta obedecer, por favor? Levante la mano a la persona a la cual le gusta obedecer. Ya. Doctor, ¿Nadie levantó la mano que le gusta obedecer? No, al Cristóbal estoy claro que no le gusta, pero no está haciendo así una pregunta más. Pero terminemos con esto de que a nadie le gusta obedecer. ¿Por qué? ¿Qué siente uno cuando obedece? Por favor, ustedes lo saben, por eso no les gusta obedecer. Uno se somete. Es una cosa muy distinta a colaborar. ¿Una pregunta más o no? Acá. Yo tenía una pregunta que va más, o sea, en realidad una reflexión que va más en relación con lo que decían recién, respecto a las evaluaciones. Nosotros hicimos recientemente, donde yo trabajo, un cambio en este paradigma de las famosas evaluaciones 360 y 180 y 280, como tú la quieras llamar, y lo cambiamos por instancias de conversación.
pero cambiamos estas conversaciones no dentro de un solo grupo, sino que forzamos a las personas a mezclarse a la hora de retroalimentarse. Y la verdad es que nos resultó bastante bien en el sentido de recibir desde una mirada que no era la de mi equipo de trabajo, el cómo funcionábamos. Pero seguimos manteniendo, en términos de complejidad para innovar o de certezas, esta cosa de la dramatización del error, que va desde los dos lados, porque no solo el gerente dramatiza el error de la persona que está más abajo, sino que quien está más abajo también dramatiza respecto de sus propios errores. Por lo tanto, se entrampan en algo que no los deja crecer por ninguno de los dos lados. ¿Cómo uno puede gestionar eso para alivianar un poco la carga en ese sentido? Yo primera vez que escucho la dramatización del error, encuentro que es una tremenda cosa. O sea, ya me imagino un drama, así, sí, ya me lo imagino llorando, así todo. Y una dramatización así es siempre una mentira. Además. ¿Para dónde iba la micro? A ver, espérense. Lo que pasa es que primero decirte que tú no forzaste nada, porque si hubiese forzado a alguien, yo ya me imagino a ti empujando a que entraran a la sala, o sea, los invitaste. Cambio del lenguaje es súper central en esto. Y tú dices que conversan, pero tu problema está en la innovación. No, porque en este conversatorio para mejorar, cada vez que alguien comete un error, es un drama tan profundo que termina no resultando la verdad. Ya, entonces un drama profundo para la persona, para los jefes, ¿para quién? Para todos. Entonces hay miedo. Eso es así de simple. Si yo dramatizo el error es porque hay miedo. Y ahí es donde tenemos que ir, como diría un maestro Gaffita, entrar a picar, digamos. Ahí hay que entrar a picar. Tú tenías otra, una más puede ser, tú tenías otra pregunta. No le digo que nosotros nos podemos, porque el espacio es para eso, ¿sí? Sí, hola, buenos días, me llamo Rodrigo. La pregunta es la siguiente, siguiendo un poco en la misma línea de las reflexiones que se han planteado, y pensando hoy día en las culturas organizacionales que vivimos, que tienden a ser a veces un poco perversas, en que legitiman ciertas conversaciones e historias que finalmente condicionan un poco el hacer de la gente dentro de las organizaciones, ¿cómo romper ese círculo vicioso de esas conversaciones que se entrampan para poder cambiar en la vía de la colaboración, en la vía de un poco eliminar esto que dicen ustedes, de este liderazgo que a veces se presenta como algo impuesto, en pos de algo un poco mucho mejor, digamos, pensando en el título de buscar una nueva cultura del trabajo en la empresa? Teniendo coraje, siendo audaz y no importándole que te echen. Y definir qué se quiere. Claro, porque si uno quiere cambiar las conversaciones y va a implantar algo distinto, no sé si a la persona que toma y tiene poder de decisión de la organización le va a gustar o no, si confía en tu hacer o no. Eso es interesante porque se plantean muchas veces transformaciones organizacionales o cambios organizacionales, pero resulta que llega hasta ahí nomás porque, como una vez nosotros hace muchos años atrás, no voy a decir nada, les juro que me va a aportar vos, señorita, fuimos a una organización para que hiciera Humberto una conferencia como cercana a fin de año. Y estaba la persona con su staff de recursos humanos y toda la historia. Y ella decía que estupendo que el doctor Maturana haga una conferencia sobre el amor, que Matrística haga. Un regalo para los empleados. Es un regalo para... Estas como fiestas que se hacen a fin de año, pero aquí era como una conferencia más la fiesta. Más. Y yo me dije, aquí hay algo como... Parece que no, porque no hablamos del amor romántico ni del amor erótico. Y le dijimos, ¿usted sabe lo que nosotros hacemos, Matrística? Bueno, sí, el doctor sí, pero... Hablamos, sí, pero ¿quiere que le expliquemos un poquito? ¿Y con el doc? Conversamos y explicamos lo que hacíamos. ¿La otra parte no la quiere decir usted? Sí, yo la digo. Y la persona, el gerente de Relaciones Humanas dijo, nosotros queremos que las personas piensen, pero no tanto. Bajo esa psiquis, ¿de qué cambio me hablas? Nosotros queremos que las personas piensen, no tanto, porque si las personas piensan y reflexionan, cambia el mundo.
Entonces, si yo estoy dispuesto a tirarme a la piscina, y estoy como jefe, CEO, lo que sea, que tengo el poder de decisión dispuesto, y confío en las personas, y quiero que reflexione, hagamos un cambio cultural, porque el cambio cultural no es una declaración, es un proceso. Y si ese cambio cultural, si suprime la competencia, va a generar la colaboración. O sea, la innovación de la innovación es querer que las personas piensen. Porque cuando las personas piensan, cambia el mundo. Así que los dejamos a todos invitados para nuestro curso. Ya, pues, un poquitito de ¿cuándo es Cristóbal? Se me olvidó a mí. Esta semana. Y el otro en enero, de 3 días que hacemos uno, primavera, verano, otoño, invierno. Y los invitamos también a todos a seguirnos en Twitter, en Facebook, y a estar atentos a los cursos y las conferencias que va a dar Humberto y Jimena y otros colaboradores de Matrística, una de las cuales es hoy en la tarde en Casa Piedra. ¿Cuál? O sea, mañana en la tarde en Casa Piedra. Que yo ando siempre perdida, entonces ya. Oye, que esto es alguien. Y el día 25 de octubre en Estación Mapocho se lanza el nuevo libro de Jimena y Humberto, se llama El árbol del vivir. Se lanza, sí. Y eso. Oye, ha sido un placer estar con ustedes. Muy grato el lugar, muy grato todas las preguntas, las reflexiones. Así que... También fue grato. Y al escuchar también. Muchas gracias. Gracias. Tenemos ciertos rituales para ir cerrando. Uno es agradecer profundamente, de verdad. Han sido un ícono de muchos años ustedes, de muchos años. Gracias. Como Marcelo documenta lo relatado, los invitamos a que podamos firmar. Sí. Y a todo, bueno, al CIP, al núcleo permanente del CIP, también invitados a firmar. Y todas las otras empresas que han venido, gracias por eso, exploremos la posibilidad de incorporarse al CIP. La idea es que lleguemos a ser 30 empresas, 35, ¿no? También y conservar esta cosa de lo conversatorio, y que tengamos evidencia demostrativa de que efectivamente las empresas están trabajando en modelos de instalar una nueva cultura del trabajo, mirando la innovación siempre desde las personas, desde lo inclusivo, desde lo participativo, desde lo co-construido. El próximo CIP es la última semana de septiembre, estamos definiendo martes o lunes, y vamos a comunicar los contenidos porque el CIP vota a mano alzada los contenidos para el próximo encuentro. ¿Preguntas, comentarios? Yo quiero agregar una cosa. La conversación de hoy día va a estar disponible en el canal de streaming, en eLive, para que los que quieran verla o recomendarla para que sea vista. Un profundo agradecimiento a Canalí, que nos permitió la transmisión streaming, a Jazz People, que es extraordinario el setting, es el espacio más facilitador en este minuto para la co-construcción de proyectos. Y por eso muchos de los que estamos acá operamos acá. Bueno, a Marcelo, por la presencia extraordinaria, el objeto comunicacional más lindo. Y bueno, y gracias a todos por estar acá, a Revista Innovación y Mercado, que vamos a salir con una publicación en septiembre, también a RH Management, que con Patricio Rifo acá presente, y todos, eso, ¿algo más? ¿O cerramos? No, eso, ustedes, esto se construye a partir de todos. Muchas gracias.